El rostro de mi padre era una máscara de furia carmesí. Su voz resonaba a través del césped de mi propia casa. No eres nada, una deshonra. Esta casa es nuestra. Las palabras estaban destinadas a quebrarme como siempre lo habían hecho. Entre nosotros se interponían dos agentes de policía, sus expresiones cansadas. El de mayor rango, un sargento Miller, me miró claramente esperando lágrimas o una defensa histérica. No ofrecí ninguna. Simplemente metí la mano en mi cartera y le entregué mi identificación oficial. Mis manos perfectamente firmes. La tomó con un suspiro, pero al escanear sus ojos la tarjeta, algo cambió. Fue un cambio sutil al principio, un destello de confusión, luego reconocimiento. Enderezó la espalda, cuadró los hombros y el cansancio en sus ojos fue reemplazado por un respeto agudo y repentino. Miró la identificación en su mano, luego a mí, y se volvió hacia mi padre. Su voz ya no era la de un mediador. Era acero oficial firme. Señor, usted está acosando a un oficial comisionado de la Armada de los Estados Unidos. Le sugiero que baje la voz y se retire de su propiedad inmediatamente. La boca de mi padre se quedó abierta, las palabras muriendo en su garganta. El silencio que siguió fue más condenatorio que cualquier grito. 5 años antes, el escenario era la mesa del comedor de mis padres, pero se sentía igual que una emboscada. Acababa de ser despedida de un trabajo junior de marketing y ellos habían organizado lo que llamaron una intervención. Mi padre, David, un hombre obsesionado con la apariencia del éxito convencional, paseaba por la habitación mientras pronunciaba su veredicto sobre mi vida. Así es como sucede cuando no tienes un plan real, me sermoneaba, su decepción era una fuerza física en la habitación. No tienes rumbo, eres una carga financiera. A su lado estaba mi hermano Mark, el chico de oro de la familia, que usaba su carisma como un escudo. Él solo sonrió, una confirmación silenciosa de mi fracaso. Papá tiene razón, intervino, retorciendo el cuchillo. Es vergonzoso. El recuerdo de ellos avalando el préstamo de Mark para su última aventura empresarial, Schurting, pasó por mi mente. Un amargo contraste con la lección que estaba recibiendo ahora. No ofrecían ayuda. Estaban reafirmando el control. Puedes tener tu antigua habitación, dijo mi padre, la oferta goteando con descendencia, hasta que averigües qué hacer con tu vida. De nuevo, no era un salvavidas. Era una jaula. Me llamó una carga, un fracaso sin futuro. No tenía idea de que ser despedida no era un final, sino el comienzo de un camino que él nunca podría comprender. Para entender cómo mi padre terminó gritando en mi césped, tienes que entender la vida que construí después de que me descartaran. Después de dejar mi casa, aprendí a vivir 2 vidas. La primera era la que mi familia construyó para mí, una ficción cuidadosamente mantenida donde yo siempre estaba luchando, siempre un paso atrás. En ese mundo mi hermano Mark era la estrella y cada uno de sus pequeños logros era motivo de una gran celebración. Recuerdo el verano en que fue ascendido a líder de ventas regional. Mi padre organizó una barbacoa masiva, todo el patio lleno de vecinos y parientes lejanos reunidos para presenciar el ascenso de mi hermano. Papá levantó una copa, su voz retumbando con un orgullo que nunca me mostró. Por mi hijo Mark, escalando la escalera del éxito. Lo vi celebrar un nuevo título en una tarjeta de visita como si fuera un feriado nacional y yo no sentí nada. Era solo otro martes en el teatro continuo de mi familia. Unos meses después, llamé a casa desde mi pequeño apartamento cerca de mi primera estación de servicio. Acababa de recibir la noticia. Después de 3 años de estudios nocturnos y un examen agotador de 3 días, había aprobado oficialmente el examen de abogado. Cuando se lo dije a mi madre, hubo una larga pausa en la línea. Oh, eso está bien, querida, dijo finalmente su voz distante y distraída. Podía oír la televisión de fondo. ¿Sigues haciendo esa cosita de auxiliar legal del gobierno? Las palabras aterrizaron como pequeños fragmentos de vidrio. 3 años de mi vida, las montañas de deuda que había contraído, las incontables noches que pasé estudiando hasta que mis ojos ardían, todo reducido a una pequeña cosa. Esa era su especialidad, hacer que mis victorias fueran tan pequeñas que apenas se vieran. Se referían a mi servicio en la Marina como mi pasatiempo, como si fuera un club de lectura o una clase de cerámica. Cuando usé mi préstamo para comprar mi primera casa, un modesto bungalow de 2 habitaciones,
vinieron a visitarme y la recorrieron con lástima apenas velada. Es una buena casa para empezar, declaró mi padre, dando una palmada en una pared como si comprobara su integridad. Un poco pequeña, pero es un comienzo. Especularon abiertamente sobre si podría manejar la hipoteca, de la misma manera que siempre habían cuestionado si podría manejar mi propia vida. Recuerdo pensar en los miles de euros que le habían dado a Mark por su fallido emprendimiento de criptomonedas el año pasado, sin hacer preguntas. El registro interno en mi mente seguía sumando. Su fe interminable en sus fracasos y sus constantes dudas en mis éxitos. Necesitaban que fuera su proyecto, la que estuviera perpetuamente necesitada de su guía, porque la alternativa, que yo estaba construyendo una vida completamente sin ellos, era algo que su narrativa no podía manejar. Mi otra vida, mi vida real, estaba a un mundo de distancia de esas barbacoas en el patio trasero. Existía en los silenciosos y estériles confines de edificios gubernamentales seguros en la estación naval de Norfolk. Allí no era Ana, pobre y sin rumbo. Era la comandante de Teniente Sarma, una abogada de derecho operativo para la Armada de los Estados Unidos. Mis días no se llenaban de dramas familiares, sino de decisiones de alto riesgo que tenían consecuencias internacionales. Recuerdo una mañana en particular parada en un esquife, una instalación de información compartimentada sensible, informando a un capitán de barco antes de que su embarcación entrara en una vía fluvial disputada. El aire estaba denso con tensión, el destino de 200 marineros pendía del consejo que brindé. Yo no era una auxiliar legal. Yo era la que asesoraba al mando sobre las reglas de enfrentamiento para un tránsito directo, delineando las implicaciones legales del UCMJ en un área de operaciones conjunta. No había margen de error. No había margen de duda. En ese mundo el respeto no se daba. Se ganaba. Y yo lo había ganado. Mi oficial al mando era la capitana Eva Rustova, una líder severa pero escrupulosamente justa que veía competencia, no historial familiar. Después de esa tensa sesión informativa, me llamó a su oficina. Me miró desde el otro lado de su escritorio de acero y asintió lenta y deliberadamente. Su consejo ha mantenido a mis marineros fuera de un incidente internacional hoy, comandante, dijo su voz baja pero firme. Bien hecho. Oír esas dos palabras de ella, se sintió más real, más validante que 1000 brindis vacíos de mi padre por mi hermano. Esa era mi realidad. Un mundo de inmensa responsabilidad y respeto profesional silencioso. Era un mundo que mi familia ni siquiera podía empezar a comprender. Las dos vidas rara vez se cruzaban, pero cuando lo hacían, solía ser a través de una llamada telefónica de mi madre. Carol, una mujer que trataba la paz familiar como una religión, incluso si estaba construida sobre una base de mentiras. Me llamaba después de que mi padre tenía una mala semana en su negocio fallido. Tu padre está preocupado, sabes cómo es con las apariencias, decía con una voz suave y suplicante. Cuando vengas a casa por Navidad, quizás no hables mucho de tu trabajo. Todas esas siglas y cosas, solo lo confunden. Me pedían una vez más que me encogiera para proteger su frágil ego. Era la amortiguadora de la familia, esperada a ser pequeña para que él pudiera sentirse grande. Era un papel que había desempeñado toda mi vida. Durante años compartimenté. Era LCDR Sarma en el trabajo y Anya, pobre y sin rumbo, en casa. Era más fácil que luchar contra su narrativa. Pero cuando su mundo colapsó, decidieron que mi realidad era suya para tomarla, y supe que el tiempo de los compartimentos había terminado. La llamada llegó un martes. Vi el nombre de mi padre en la pantalla y sentí ese nudo familiar apretarse en mi estómago. Contesté y no hubo preámbulo, ni charla trivial. Su negocio finalmente había quebrado y habían perdido su casa. Pero no era una llamada de ayuda. Era una declaración. Nos mudamos contigo el próximo sábado, afirmó su voz plana y desprovista de cualquier duda. Ya hemos alquilado el UAUL. Mark se quedará con la habitación principal ya que necesita una oficina adecuada. Es lo mínimo que puedes hacer después de que te apoyamos todos esos años. Por un momento me quedé sin palabras. La pura y asombrosa presunción de todo aquello, reclamando mi habitación principal para el niño de oro, borrándome en mi propia casa, los años de injusticias silenciosas, el constante menosprecio, la ceguera deliberada. A mi vida, todo se unió en un solo punto clarificador de rabia.
Pero luego algo más tomó el control. Una calma fría y silenciosa barrió la ira. No gritaría. No discutiría. No me involucraría en una pelea emocional en la que estaba programada para perder. Me involucraría en una legal, una pelea que ellos no podían ganar. Después de colgar, fui a mi oficina en casa. Ya no habría ruegos por ser vista. A partir de ese momento solo habría hechos y jurisdicción. Pasé la siguiente hora preparando mi defensa. El zumbido de mi impresora era el único sonido mientras compilaba mi expediente. Imprimí la escritura de mi casa con mi nombre y solo mi nombre en cada página. Imprimí el historial de mi hipoteca de los últimos 5 años, un registro impecable de mi propia independencia financiera. Luego imprimí el Código Penal del Estado sobre invasión criminal y acoso, resaltando las secciones relevantes con un marcador amarillo. Incluso recuperé la Ley de Alivio Civil para los miembros del servicio, la SCRA, solo para recordarme el mundo legal en el que habitaba, un mundo con reglas que ellos no podían doblegar. Esto no era solo papel. Era mi armadura. El paso final fue el más crucial. Cogí el teléfono y marqué la línea no de emergencia del departamento de policía local. Mi voz era nivelada, mi tono profesional, el mismo que usaba al informar a un oficial superior. Buenas tardes, comencé. Esta es la comandante de teniente Ana Sarma, US Navy. Soy miembro en servicio activo y resido en 123 Oak Street. Llamo para proporcionar una notificación de cortesía de que espero un intento hostil por parte de familiares distanciados de ocupar ilegalmente mi residencia este próximo sábado. Quería que el comandante de turno tuviera un registro preventivo de la situación. En ese único movimiento procesal, había cambiado la naturaleza completa del conflicto venidero. No era solo una hija. Era una fuente creíble, una oficial, y estaba estableciendo el campo de batalla. Habían alquilado un UAUL. Yo había construido un expediente. Pensaban que venían a una intervención. No tenían idea de que estaban entrando en una jurisdicción legal que no sabían que existía. La mañana del sábado llegó tranquila y brillante, pero un bajo rumor pronto perturbó la paz del vecindario, el UAUL. Se detuvo en la acera exactamente como habían dicho, un monstruoso símbolo naranja y blanco de su derecho. Los frenos del camión silbaron y las puertas de la cabina se cerraron de golpe. Mi padre, mi madre y mi hermano Mark bajaron, no con la vacilación de invitados, sino con la arrogante seguridad de conquistadores. Inmediatamente comenzaron a descargar cajas, apilándolas en mi impecable césped como si fuera un muelle de carga público. Vi las cortinas moverse en las casas al otro lado de la calle. Mi humillación privada era ahora un espectáculo público. No solo estaban invadiendo mi hogar. Estaban montando una actuación para que todo el mundo la viera, un espectáculo donde ellos eran los padres agraviados y yo, la hija ingrata. Respiré hondo una vez más y abrí la puerta principal. Acababa de regresar de una ceremonia formal de cambio de mando en la base y no me había cambiado. Me quedé allí enmarcada en la puerta, vistiendo mi inmaculado uniforme de servicio de la Marina, azul. La lana oscura estaba nítidamente planchada, los botones dorados brillaban, y las filas de cintas de colores en mi pecho contaban la historia de una vida que habían ignorado deliberadamente. No era un disfraz. Era una declaración de hechos, una realidad a la que los obligaba a enfrentarse. Mi padre me vio y soltó una risa corta y áspera. ¿Qué es esto, una fiesta de disfraces?, se burló, sus ojos llenos de desprecio. Deja de jugar, Anya. Abre la puerta y ayuda con estas cajas. Vio el uniforme, pero no pudo verme. No pudo comprender el juramento que venía con él. Permanecí en la puerta, un objeto tranquilo e inamovible bloqueando su camino. Mi voz era baja, pero llevaba el peso de la autoridad que él se negaba a ver. Están en propiedad privada, dije. Mis palabras precisas y desprovistas de emoción. Se les ha instruido que no estén aquí. Les ordeno que se vayan ahora. El lenguaje legalista, la orden formal, era un idioma que él no sabía cómo combatir. Su rostro se contorsionó de rabia, el color subiendo en sus mejillas. Dio un paso amenazador hacia adelante, su voz un bramido que resonó por la calle tranquila. Somos tu familia. Nos debes esta casa, esta vida. Debería haber sido para Mark. Y eso fue todo.
Ese fue el momento en que cruzó la línea. Con una calma deliberada, saqué mi teléfono y marqué al 911. La policía llegó en minutos. 2 patrullas deteniéndose. El sargento Miller bajó, el mismo oficial de la escena inicial, su rostro fijado en una mirada de paciencia profesional. Antes de que pudiera hablar, mi padre corrió hacia él, lanzándose en la actuación de su vida. Era la víctima. El padre desconsolado siendo echado por su hija cruel e inestable. Pintó un cuadro de mi ingratitud. De su propia generosidad, su voz espesa de falsa emoción. Me quedé en el porche en silencio e inmóvil. Lo dejé hablar. Lo dejé tejer toda su red de mentiras. Mi silencio era una estrategia. Cada palabra que decía era otra pala de tierra sobre la tumba que él mismo estaba cavando. Cuando su diatriba finalmente se extinguió, esperé un momento, luego miré directamente al sargento Miller. Señor, dije con calma. ¿Puedo presentar mi identificación? Bajé los escalones y le entregué mi identificación militar. Este era el momento. Vi sus ojos escanear la tarjeta. Vi la leve fruncida de confusión, la forma en que su mirada saltaba de la foto a mi cara, luego de vuelta al texto. Vi el instante en que las letras registraron en su cerebro. LCDR, abogado general de la Marina. Todo su cuerpo cambió. Su postura, que había sido la postura relajada de un policía en una disputa doméstica, se tensó en una sutil versión de atención. Recordó la llamada de cortesía. Vio el uniforme. Todo encajó. Me miró con una nueva comprensión, no como una hija en una disputa familiar, sino como un colega profesional, un oficial superior. Me devolvió la identificación con un asentimiento respetuoso. Luego se volvió hacia mi padre. Su voz era diferente ahora. Estaba despojada de todo calor, de todo intento de mediación. Era el tono plano y autoritario de la ley. Señor Sarma, dijo, su voz resonando claramente por el césped. Usted y su familia cesarán toda actividad. Retiren su vehículo y sus pertenencias de esta propiedad y no vuelvan a tener contacto con la comandante. Si regresan, serán arrestados. Esta es su única advertencia. La palabra quedó suspendida en el aire, un boom sónico que hizo añicos todo su mundo. Comandante, el color se drenó de la cara de mi padre. Se quedó mirando con la boca abierta como si el oficial hubiera hablado en un idioma extranjero. Mi hermano Mark parecía pálido, su sonrisa finalmente desaparecida, reemplazada por la mirada de ojos muy abiertos de un niño que acaba de darse cuenta de que los adultos están realmente enojados. Y mi madre simplemente comenzó a llorar, sollozos silenciosos y rotos de una mujer que veía cómo su realidad cuidadosamente construida se desmoronaba en polvo en una calle pública. Los vecinos estaban todos mirando. Vieron todo. Mi padre había pasado toda mi vida diciéndome que debía respetar su autoridad. Al final, fue un extraño con uniforme de policía quien le enseñó el verdadero significado de la palabra. No hubo gritos cuando se fueron. El silencio era mucho más pesado. Bajo la mirada atenta de todo el vecindario y la silenciosa autoridad de la policía, mi familia volvió a cargar sus cajas en el baúl. Cada raspado de cartón en la rampa del camión se sentía como una admisión final y molesta de derrota. No me miraron. No se miraron entre sí. Simplemente se movieron con una eficiencia sombría y humillada. El rostro de mi padre era una máscara pálida y flácida. Mi hermano parecía encogerse con cada caja que levantaba. Las lágrimas de mi madre se habían secado, dejando solo un vacío hueco en sus ojos. Cuando se cargó la última caja, se subieron a la cabina sin decir una palabra, y el camión se alejó retumbando, dejando solo el silencio a su paso. Mientras los coches de policía se retiraban, un hombre salió de la casa al otro lado de la calle. Era mayor con líneas en el rostro que hablaban de una vida larga y difícil, y llevaba una gorra descolorida que decía veterano de Vietnam. Caminó hasta el borde de mi césped, se detuvo y me miró. No ofreció palabras de simpatía ni felicitaciones. Simplemente se enderezó un poco más y levantó la mano en un saludo lento y perfecto. Fue un gesto de profunda comprensión tácita, una señal de respeto de un miembro del servicio a otro. Devolví el saludo con un asentimiento, la garganta apretada. En ese intercambio silencioso, recibí toda la validación que jamás había necesitado.
Ese único momento de un extraño contenía más respeto genuino del que jamás había recibido de mi propio padre. Pasó un año. Un año de silencio, de paz, de construcción. Mi vida ya no se definía por lo que tenía que defender, sino por lo que era capaz de crear. Me paré en una sala de conferencias, un puntero láser en mi mano, guiando a un grupo de jóvenes oficiales brillantes y agudos a través de un complejo problema legal. La placa en la puerta de afuera decía: LCDR Ana Sarma, abogada jefe de Estado Mayor. Había sido ascendida a un puesto de liderazgo y se me había confiado la mentoría de la próxima generación de abogados de la Marina. Mi hogar ya no era una fortaleza. Era un santuario. Las paredes estaban llenas de fotografías, pero no de mi familia biológica. Había fotos de mi equipo sonriendo después de un caso exitoso, una foto mía con la capitana Rustova encubierta, de un destructor, fotos de despliegues, de días festivos pasados con los amigos que se habían convertido en mi verdadera familia. Me enteré de ellos, por supuesto. Las noticias corren a través de la vid de parientes lejanos. Un primo llamó un día, su voz vacilante, para decirme que vivían en un apartamento apretado de 2 habitaciones a 3 estados de distancia. También me dijo que a mi padre le habían entregado una orden de restricción militar formal. Después del incidente en mi césped, había intentado contactar directamente a mi oficial al mando para quejarse, una vieja táctica de intimidación de un mundo donde él tenía el control. Pero en mi mundo eso se consideraba acoso a un oficial comisionado. Había intentado usar su autoridad parental en un lugar donde la única autoridad que importa es el rango y la regulación. Y aprendió de la manera difícil que no tenía ninguna. La noticia no me trajo alegría. Solo una silenciosa sensación de que una ecuación finalmente se estaba equilibrando. La prueba final llegó 6 meses después de eso. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada, el nombre del remitente, Mark Sarma, haciendo que mi estómago se apretara por un segundo. El mensaje era un desorden largo y divagante de excusas y disculpas que en realidad no eran disculpas. Era una obra maestra de indefensión aprendida. Terminaba con la línea que sabía que vendría, el último intento desesperado de atraerme de vuelta a su órbita. Papá está enfermo, escribió. Necesita ayuda. Tú siempre fuiste la fuerte. Leí las palabras y no sentí nada. Ni ira ni piedad, sino una vasta calma y distancia. Mi fortaleza no era una utilidad familiar. No era un recurso para que lo agotaran cada vez que sus propias malas decisiones los alcanzaban. Era mía. Moví el cursor sobre el mensaje. Por un breve instante se detuvo sobre el botón de responder. Luego, con un clic decisivo, lo moví a archivo. El mensaje desapareció. Tomé un sorbo de mi café y volví mi atención al escrito legal en mi pantalla. Mi trabajo, mi vida. Mi familia creía que un legado era la casa en la que vivías. Aprendí que un verdadero legado es el código por el que vives y el uniforme que te ganas para defenderlo.